Si te digo la palabra duende, seguramente se te viene a la cabeza esas pequeñas criaturas mitológicas, de largas orejas puntiagudas y piel verdosa, que son muy juguetones y guardan tesoros. La creencia en estos hombrecillos está arraigada en muchas partes del mundo, y en los estados andinos de Venezuela, Mérida, Táchira, Trujillo, también hay una versión de estos seres elementales. Son los llamados Momoy. ¿Quieres conocer más de ellos? Entonces, comencemos. En los páramos andinos de Venezuela, se cree que existen unos pequeños seres que habitan cerca de las imperturbables lagunas de la cordillera de los Andes. Son espíritus antiguos que protegen a la naturaleza. Los pobladores dicen que estos seres van vestidos con ruanas de lana y ancho sombrero que los cubren. Aunque tienen su propio lenguaje, entienden el idioma de nosotros, los humanos. Controlan los elementos y les gusta vengarse cuando te metes con ellos o perturbas las lagunas. Son llamados Momoy. Supuestamente, su último avistamiento fue en el 2013, cuando alguien en el páramo aseguró capturar a uno y tenerlo en su casa. Las personas hicieron fila para verlo, y un cura intercedió para que lo liberaran y se detuvieran los deslaves que estaban ocurriendo esa semana, causados por los otros momoyes, para que le devolvieran a su compañero. Pero hay un gran problema en esta versión, y eso es lo que ocurre con muchos misterios y casos paranormales en Venezuela. Cuando uno está buscando información sobre algún tema, es difícil conseguir una historia exacta de cómo ocurren las cosas. Hay muy poca información en las redes, así que le presentaré las dos versiones. La primera dice que en el 2013 pasó algo muy curioso en el páramo merideño. Un señor en Mucuchíes aseguró haber capturado a un momoy vivo y tenerlo en su casa. La noticia corrió por toda la sierra y las personas hacían fila y pagaban para verlo en cautiverio. Pero por la captura de este pequeño iniciaron unas lluvias frecuentes y en varias zonas de Mérida hubo deslaves y crecidas de ríos. Así que un cura pidió al señor que devolviera la libertad al momoy antes de que hubiera un desastre mayor. Hasta aquí llega la historia de esta versión. La segunda versión es más detallada. También fue en el territorio andino, específicamente en el sitio La Picadora, municipio de Urdaneta, del estado Trujillo. Sucedió durante los últimos días del mes de marzo del año 2011. La historia empieza con un señor que iba caminando por esta zona, y delante de él se dio cuenta que iban caminando 5 hombres diminutos. Al principio creyó que eran niños. Después de un rato, uno de ellos se separó del grupo, a lo que el señor empezó a perseguirlo hasta dar con él. Lo encierra en una jaula, pues este solo tenía 40 centímetros de altura, con barba larga y blanca, un sombrero grande, uñas largas y puntiagudas, pantalón oscuro y dientes ennegrecidos. Sus arrugas impedían detallar si sonreía o estaba asustado. Calzaba unas pequeñas botas y un cinturón que brillaba como el oro. Desde el mismo momento que el momoy fue capturado, el clima en toda la zona cambió. El ambiente se oscureció. Truenos y rayos empezaron a asomarse en las siguientes horas. La noticia del momoy, atrapado en La Picadora, recorrió todo el caserío y de inmediato muchos vecinos acudieron a comprobar su existencia. Al transcurrir los días, cuentan que pagaban dinero para verlo. Al momoy le hacían muchas preguntas, pero este no hablaba, solo aceptaba comida, y los aldeanos se dieron cuenta que le gustaba mucho el queso y las arepas de harina de trigo, la popular arepa gocha. Después de unos días en cautiverio, este ser habló diciendo que tenía 600 años humanos, y que si no lo soltaban, sus compañeros vendrían a buscarlo.
y que juntando todas las fuerzas de las aguas, esos territorios que integran las Mesitas, Niquitao, Tuñame, La Quebrada y Boconó desaparecerían ante la arremetida de las aguas enfurecidas. Esto asustó mucho a los pobladores, pues las lluvias continuaban sin descanso y cada vez eran más fuertes. Así que fue trasladado a las Mesitas de Niquitao para entregárselo al sacerdote, quien lo condujo hasta una cueva y allí fue liberado. Sin embargo, 15 días después de esto, continuaban las lluvias arrasando algunas zonas. Y aquí termina esta historia. ¿Cuál es la versión correcta? No estoy seguro. Lo cierto es que he escuchado que hay que seguir los datos más antiguos, y en este caso es la segunda versión, ya que los hechos sucedieron 2 años antes. Si es cierto o falso, tampoco estoy seguro. Lo que sí sé es que una banda de ska le hizo una canción. Ahora seguiremos con otra historia. Un joven cuenta en un foro, donde se estaba hablando acerca de los Momoi, que una vez estuvo de vacaciones en Valera, visitando a unos familiares. Pero en ese preciso momento estaba lloviendo mucho, y todos los días. La gente comentaba que era porque supuestamente habían capturado a un Momoi, y este había dicho que seguiría lloviendo mientras estuviera capturado, y que si no querían que Valera se hundiera bajo las aguas, que lo soltara. Si se dan cuenta, las historias son parecidas. Estos seres arremeten con lluvias y deslaves en las zonas aledañas donde son capturados. Por eso los llaman seres elementales, pues pueden controlar los elementos, y en especial el agua. Esta última historia es una creencia popular que existe tras un desastre que ocurrió en los años 50 en el Tocuyo. 2 de agosto, año 1950. Un proyecto de una carretera estaba siendo realizada en el sector La Hollada, municipio Boconó, estado Trujillo. Los trabajadores arrancaron una enorme piedra, y de repente apareció un hombrecillo con barba larga y un enorme sombrero y vestido de caqui y alpargatas, reclamando que le habían dañado su casa y que tendrían que hacerle otra. Los trabajadores, confusos, dijeron que solo habían arrancado una piedra, pero el Momoi respondió que esa era su casa y que tendrían que arreglársela. Los trabajadores no le hicieron caso, pero el pequeño hombre, molesto, dijo que inundaría Boconó y desapareció. Los trabajadores ahora sí estaban asustados. Hablaron con su jefe, quien no les creyó la historia e hizo que continuaran sus labores. Al día siguiente, 3 de agosto del mismo año, a las 5:50 de la tarde, ocurrió en Venezuela el terremoto del Tocuyo, causado por la falla de Boconó. La onda sísmica se sintió en los estados Táchira, Mérida, Trujillo, Portuguesa, Cojedes, Carabobo, Distrito Capital, Vargas y Sucre. Tuvo una intensidad de 6.2 grados y su epicentro fue a 18 kilómetros de Carache. De Boconó al Tocuyo hay aproximadamente 133 kilómetros. Este desastre natural fue acompañado por grandes lluvias y generó inundaciones en todo el municipio, creando un deslave que bajó por el sector conocido como Barrancón Azul, lo que creó un espejo de agua justo en el lugar donde los trabajadores el día anterior arrancaron la enorme piedra. Dichos trabajadores, después de que todo esto pasó, acondicionaron el lugar que fue bautizado como Laguna Los Cedros. La historia es interesante, ¿verdad? Pero si ponen cuidado, al Momoi, cuando le dañaron su casa, dijo que inundaría Boconó, y eso no ocurrió. Más bien, los daños y la peor parte se la llevó el Tocuyo, que no tenía nada que ver con la destrucción de su casa. ¿Por qué ocurrió esto? No lo sé. Lo cierto es que este terremoto lo produjo la falla de Boconó, que cruza toda la zona andina.
Los Momoi son unos seres fascinantes del imaginario andino, y si consigo más historias de estas, no dudaré en relatárselas. Si te ha gustado el video, dale a la llamita. Únete a mi grupo de Telegram. Gracias por estar con nosotros. Se despide Mr. Robo.